Imagínate esto. Estás en un mitin político multitudinario. 10.000 personas apiñadas en un estadio, coreando las mismas consignas, buscando desesperadamente la salvación de su líder elegido. Salven nuestro país, hagan lo correcto, él es nuestra única esperanza. Agitan pancartas, gritan hasta quedarse roncos, entregan su voluntad individual a este Mesías político que promete arreglar sus vidas, resolver sus problemas, dar sentido y propósito a su existencia. La energía es embriagadora. La multitud se mueve como un solo organismo, desesperada porque alguien más se haga responsable de su futuro. Necesitan que este líder valide sus creencias, que les diga qué está bien y qué está mal, que sea su guía moral en un mundo confuso. Han encontrado a su nuevo Dios y lo adoran con el fervor de los verdaderos creyentes. Pero hay un hombre de pie al fondo de la arena. No canta, no aplaude, no alza las manos en señal de adoración. Mientras miles a su alrededor buscan desesperadamente un salvador externo que oriente sus vidas, él simplemente observa. No necesita la validación de este líder, no necesita salvación política, no necesita que nadie más resuelva sus problemas ni le diga cómo pensar. Y eso, amigo mío, lo convierte en la persona más peligrosa de todo ese ámbito. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien que no necesita un Mesías político, una ideología externa que lo guíe, un líder a quien adorar y seguir, representa una amenaza tan profunda? ¿Por qué un hombre que no puede ser salvado porque no necesita salvación aterroriza tanto a los fieles como a los propios líderes? Esto es lo que nadie quiere que entiendas. Estamos presenciando la mayor sustitución de la historia de la humanidad. La multitud no ha abandonado la fe. Simplemente ha reemplazado a su antiguo Dios por uno nuevo. Han cambiado el culto divino por el culto político, la salvación religiosa por la salvación ideológica. Pero este hombre ha cometido la herejía suprema. Ha matado a todos los dioses que tenía en mente y ha reclamado el trono vacante para sí mismo. Mantenga ese pensamiento, porque estamos a punto de explorar cómo ocurre esta transformación, por qué es inevitable y por qué representa la evolución más radical en la conciencia humana desde que miramos por primera vez a las estrellas y nos preguntamos si alguien nos estaba observando. Entonces, ¿por qué ese hombre en el mitin político aterroriza a todos a su alrededor? He aquí la cruda verdad que nadie quiere admitir. Toda nuestra civilización se basa en tu necesidad. Tu necesidad espiritual, tu necesidad ideológica, tu necesidad desesperada de que alguien más le dé sentido a tu vida. Piénsalo. Toda publicidad promete completarte. Toda campaña política ofrece salvarte. Todo movimiento social exige que te unas a su causa. Todo gurú de la autoayuda insiste en que necesitas su sistema. Incluso todas las aplicaciones de relaciones funcionan con la misma premisa fundamental. Estás incompleto sin validación externa. Pero ¿qué pasa si esa es la mayor mentira jamás contada? ¿Y si todo sistema de poder religioso, político, económico, social, dependiera enteramente de mantenerte en un estado de perpetua incompletitud? ¿Y si necesitaran que creas que estás roto para venderte la cura? ¿Y si necesitaran que te sientas perdido para ofrecerte orientación? ¿Y si necesitaran que te sientas impotente para prometerte la salvación? El hombre que permanece en silencio en esa manifestación lo ha comprendido. Ha visto a través de la matriz de la dependencia fabricada. Mientras todos los demás buscan desesperadamente un significado externo, un propósito externo, una validación externa, él ha hecho un descubrimiento aterrador. No necesita nada de eso. No necesita su salvación porque no está roto. No necesita su guía porque puede navegar su propio camino. No necesita su validación porque se valida a sí mismo. Y esto es lo que lo hace tan peligroso. Si no necesitas su salvación, no pueden controlarte.
Si no necesitas su significado, no pueden manipularte. Si no necesitas su aprobación, no pueden comprarte. Pero estamos viviendo algo aún más radical que la independencia individual. Estamos presenciando las consecuencias del mayor asesinato de la historia de la humanidad y cada uno de nosotros apretó el gatillo. Matamos a la máxima autoridad externa y ahora algo mucho más poderoso resurge de las cenizas. Dos hombres vieron esto venir mucho antes que nadie, y lo que descubrieron cambiará todo lo que crees saber sobre el poder, la libertad y lo que significa ser humano. Esos dos hombres que lo vieron venir. Permítanme presentarles a los filósofos más peligrosos de la historia, Friedrich Nietzsche y Max Stirner. No eran solo pensadores académicos, sino que diagnosticaron la mayor crisis de la humanidad y fueron artífices de algo sin precedentes. Nietzsche fue quien hizo el aterrador anuncio: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y lo hemos matado. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. No estaba celebrando, estaba horrorizado. Vio que habíamos asesinado los cimientos mismos de la civilización occidental y predijo el tsunami de sinsentido que vendría después. Lo llamó nihilismo y sabía que sería devastador. Pero Stirner había realizado una cirugía aún más radical 4 décadas antes. Mientras Nietzsche se centraba en la muerte de Dios, Stirner expuso algo mucho más completo. Reveló que cada sustituto que creáramos, el Estado, la humanidad, la moralidad, la justicia, la propia democracia, no sería más que otro amo con una máscara diferente. Los llamó fantasmas, autoridades fantasmales que poseen tu mente y exigen tu obediencia. Y aquí es donde la cosa se pone aterradora. Ambos hombres llegaron a la misma conclusión impactante. En el vacío dejado por la fe, en el vacío creado por esta gran matanza, solo una cosa podría llenar el trono vacante. Ni un nuevo Dios, ni una nueva ideología, ni un nuevo sistema político. El individuo mismo, el yo, debe alzarse para reclamar el trono de la autoridad suprema. Debes convertirte en tu propio Dios, tu propio legislador moral, tu propia fuente de significado y propósito. No porque sea cómodo o fácil, sino porque literalmente no hay otro lugar donde pueda ir el poder. Lo que estos filósofos entendieron, y lo que ese hombre en la manifestación ha descubierto, es que cuando eliminas toda autoridad externa en tu mente, no te vuelves impotente. Te conviertes en lo más poderoso imaginable, completamente autosuficiente. Pero la transformación de un siervo fiel a un Dios, hecho a sí mismo, no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso y es más aterrador de lo que puedas imaginar. Entonces, ¿cómo ocurre realmente esta aterradora transformación? ¿Cómo pasa a alguien de ser un siervo fiel a convertirse en un Dios por sí mismo? Es un proceso de 3 etapas y lo más probable es que ya estés en medio de él. Etapa 1. La gran matanza. No se trata solo de perder la fe en Dios, sino de reconocer que toda autoridad externa que afirma dominar tu mundo interior es una mentira. Así es como se ve esto en la vida real. Te das cuenta de que has estado viviendo según reglas que nunca elegiste. Sigues los códigos morales que te transmitieron tus padres, tu cultura, tu sociedad, pero nunca te preguntaste ¿por qué debería creer que esto es correcto? Nietzsche lo vio claramente. Incluso cuando la gente dejó de creer en Dios, seguía adorando la moral cristiana como zombies, siguiendo a un maestro muerto. Decían, no creo en Dios, pero aún así deberíamos amar a nuestros enemigos y poner la otra mejilla. ¿Pero por qué? Si no hay Dios, ¿por qué es sagrado el perdón? Stirner profundizó. Expuso que la democracia, la justicia, la humanidad y el progreso no son ideales nobles que se descubren mediante la razón. Son lo que él llamaba fantasmas,
Autoridades fantasmales que poseen tu mente y exigen tu obediencia, como solía hacerlo Dios. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si la igualdad es realmente buena? ¿Cuándo examinaste por última vez si la democracia merece tu reverencia? No has abandonado la religión, solo has cambiado de iglesia. Segunda etapa: el vacío y la elección. Una vez que te das cuenta de que todas tus creencias provienen de fuentes externas, de que todas tus certezas morales son solo opiniones heredadas, te enfrentas a un vacío aterrador. Todo lo que creías objetivamente cierto resulta ser elegido subjetivamente por alguien más. Esto es lo que Nietzsche llamó el abismo nihilista. Ahora tienes una opción. Puedes convertirte en lo que Nietzsche llamó el último hombre. Alguien que dice: nada importa, así que me sentiré cómodo, buscaré el placer, evitaré el dolor y dejaré que otros tomen las decisiones importantes. Así es la mayoría de la gente hoy en día, o puedes enfrentarte a la aterradora verdad. Si no existen hechos morales, objetivos dictados desde arriba, entonces debes crear tu propio significado desde cero. La mayoría de la gente no puede con esto. Prefieren servir a una mentira que asumir la responsabilidad de decidir qué es correcto e incorrecto para sí mismos. Etapa 3. La ascensión. Aquí es donde dejas de ser un seguidor y te conviertes en un creador. Pero aquí es donde Stirner y Nietzsche discrepan sobre cómo sucede esto. Stirner dice: deja de intentar mejorar. Reconoce que ya eres la máxima autoridad en tu vida. Tus deseos, tu voluntad, tus decisiones. Eso es lo único que importa. Todo lo demás, la moral de los demás, las expectativas de la sociedad, incluso tus propios compromisos pasados, se convierte en tu propiedad para que la uses o la deseches como mejor te parezca. No intentas mejorar según un estándar externo. Simplemente te apropias de quien eres ahora mismo. Nietzsche dice: usa tu libertad para convertirte en algo más grande. No te limites a aceptarte, supérate. Crea nuevos valores que hagan que la vida valga la pena. Conviértete en alguien tan poderoso, tan creativo, tan vital, que te conviertas en un Dios que camina entre los mortales. No se trata de egoísmo, se trata de autocreación al máximo nivel. Pero ambos caminos conducen al mismo destino, la completa autosuficiencia. La pregunta no es si emprenderás este viaje, sino cuán consciente serás cuando suceda. ¿Cómo se ve realmente cuando alguien completa esta transformación? ¿Cuáles son las características de una persona que se ha convertido en su propio Dios? Tras estudiar tanto a Stirner como a Nietzsche, he identificado 4 pilares que definen a este nuevo tipo de ser humano. Pilar 1. Autonomía moral. No descubren lo que está bien o lo que está mal, lo crean. Piénsenlo bien, todo lo que consideran moral proviene de otro lugar. De sus padres, de su cultura, de su religión, de su sociedad. Pero ¿qué pasaría si tuvieran que empezar de cero? ¿Qué pasaría si tuvieran que decidir, basándose únicamente en su propio razonamiento y experiencia, qué merece ser considerado bueno o malo? Esta persona ya lo ha hecho. Ha escrito su propio código moral con base en su voluntad, su visión y su capacidad para hacerlo realidad. Pilar 2. Autosuficiencia existencial. No encuentran su propósito, lo deciden. No hay un plan cósmico que intenten descubrir, ningún llamado divino que esperen recibir, ningún destino escrito en las estrellas. Entienden que el significado es algo que se impone al caos, no algo que se descubre. Cuando les preguntas, ¿cuál es tu propósito? Zrenia, no parecen confundidos ni perdidos. Simplemente te dicen lo que han elegido crear. Pilar 3. Soberanía psicológica. No buscan validación, son validación.
Tu aprobación no les importa, el aplauso de la sociedad no los conmueve, su propio juicio se convierte en la última instancia. Esto no es arrogancia, es el resultado natural de asumir la plena responsabilidad de tu vida. Cuando te conviertes en tu propia autoridad, dejas de necesitar el permiso de nadie para existir. Pilar 4. Propiedad creativa. No heredan valores, los poseen. Todo se convierte en materia prima para su proyecto creativo. La moral de los demás, las normas sociales, incluso sus propias creencias pasadas, todo se convierte en propiedad que pueden usar, modificar o desechar a voluntad. Pero esto es lo que nadie te dice acerca de convertirse en un dios. Tiene un precio que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar. Entonces, ¿cuál es el precio de convertirte en tu propio Dios? Seamos totalmente honestos sobre el verdadero costo de esta transformación. Primero, la soledad cósmica. Te darás cuenta de que la mayoría de la gente sigue arrodillándose ante maestros que tú has superado, mientras ellos buscan desesperadamente la validación de las autoridades que eligieron. Tú has superado la necesidad de aprobación externa. La brecha entre tú y quienes aún te veneran, ya sea Dios, la democracia, las redes sociales o los líderes políticos, se vuelve insalvable. No te sientes solo en el sentido de necesitar compañía. Estás aislado en el sentido de la conciencia. En segundo lugar, el peso de la creación. Cada decisión es solo tuya. No hay un plan divino al que culpar cuando las cosas salen mal. No hay un propósito superior que justifique tu sufrimiento. No hay una autoridad externa que tome las decisiones difíciles por ti. Debes crear significado sabiendo que es enteramente tu creación. Eso es aterrador. La mayoría de las personas prefieren la comodidad de servir a la verdad de otro en lugar de asumir la responsabilidad de crear la suya propia. En tercer lugar, el exilio social. Las personas temen lo que no pueden controlar y no pueden controlar a alguien que no necesita su aprobación. Quienes no pueden imaginar la vida sin sus cadenas reconfortantes te llamarán arrogante, peligroso o loco. La mera existencia de tu independencia amenaza su dependencia, y aquí es donde la cosa se pone realmente peligrosa. Nietzsche advirtió que, sin una moral externa, se podrían crear monstruos. El poder, sin el control de la moral tradicional, podría corromper por completo. Stirner advirtió del riesgo opuesto. Se podría disolver todo, incluso a uno mismo, en puro ego, perdiendo toda conexión con cualquier cosa significativa más allá de los deseos inmediatos. Pero esto es lo fascinante. Quienes temen esta transformación son los mismos que necesitan desesperadamente comprender por qué ocurre. Porque, se den cuenta o no, viven en un mundo donde este proceso ya es inevitable. ¿Por qué la sociedad teme con tanta desesperación esta transformación? ¿Por qué el individuo autosuficiente representa una amenaza tan profunda para todas las instituciones que nos rodean? La respuesta revela la oscura verdad sobre cómo funciona realmente nuestro mundo. Control económico. Toda nuestra economía depende de personas que necesitan validación externa para sentirse completas. Piénsalo. Cada anuncio te vende una identidad. Cada producto promete arreglar lo que te mal. Cada servicio ofrece llenar tu vacío interior. Pero alguien psicológicamente autosuficiente no compra significado, no compra identidad, no necesita productos para sentirse valioso. Son pésimos consumidores y eso amenaza billones de dólares en ingresos. Manipulación política. Los sistemas democráticos dependen de personas que se dejen influenciar por causas nobles. Vota por el bien común. Sacrifícate por el país. Piensa en las generaciones futuras. Pero alguien que se ha convertido en su máxima autoridad no puede ser controlado por la ideología. No se le puede inculcar la culpa para que apoye causas que no sirven a sus intereses.
Evalúan cada afirmación política con base en sus propios valores, no en las emociones del grupo. Jerarquía social. Todo juego de estatus requiere personas que se preocupen desesperadamente por el estatus. Las marcas de lujo, las universidades prestigiosas, los clubes exclusivos. Todo depende de tu necesidad de validación externa. Pero alguien que se valida a sí mismo destruye por completo los cimientos del ascenso social. No se dejan impresionar, intimidar ni controlar por las demostraciones de éxito convencionales. Proyección psicológica. Este es el miedo más profundo. Tu independencia les recuerda a los demás su dependencia. Tu fuerza resalta su debilidad. Tu libertad hace visibles sus cadenas invisibles. La mera existencia de tu autosuficiencia los obliga a enfrentarse a una pregunta incómoda. Si ellos pueden vivir sin necesitar lo que yo necesito, ¿qué dice eso de mí? Pero la cuestión es esta. No tienes que quedarte atrapado en su sistema. Hay una salida, y es más sencilla de lo que crees. Entonces, ¿cómo te vuelves realmente peligroso? ¿Cómo te liberas del sistema que se beneficia de tu dependencia? Es un proceso de 4 pasos, y puedes empezar hoy mismo. Paso 1. Revisa tus amos. Ahora mismo, haz una lista de todas las autoridades externas a las que aún obedeces sin cuestionarlas. ¿A quién recurres en busca de guía moral? La aprobación de quien aún anhelas. ¿Qué creencias mantienes simplemente porque alguien te las dijo? Empieza por las que sientes más sagradas. Esas suelen ser las cadenas más fuertes. El objetivo no es rebelarte contra todo, es elegir conscientemente lo que merece tu lealtad. Paso 2. Practica la indiferencia divina. Deja de pedir permiso para tus decisiones. Deja de dar explicaciones a quienes de todas formas no te entenderían. Deja de disculparte por decisiones que sirven a tus verdaderos intereses. Cuando alguien cuestione tus decisiones, pregúntate, ¿la opinión de esta persona realmente importa en mi vida? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Tu voluntad se convierte en tu ley, no su juicio. Paso 3. Crea tus propios valores. Este es el más difícil. No intentes reformar la vieja moralidad, reemplázala por completo. Pregúntate, si tuviera que construir un sistema moral desde cero, basándome únicamente en mi experiencia y razonamiento, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de mundo quieres crear? Empieza a construir esa realidad en tu ámbito de influencia, independientemente de lo que piensen los demás. Paso 4. Acepta la soledad. Aprende a sentirte cómodo en la sala del trono vacía, sin una voz divina susurrando guía, sin una multitud aplaudiendo tus decisiones, sin una validación externa de tu valor. Solo tú, creando significado en el silencio, tomando decisiones desde tu propio centro de poder. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca por completo. Creen que convertirse en su propio Dios significa aislarse y ser cruel. En realidad, es todo lo contrario. Aquí está la hermosa contradicción que lo cambia todo. En el momento en que dejas de necesitar ser Dios, te conviertes en uno. En el instante en que dejas de requerir la validación externa de tu valor, descubres que siempre has sido divino. El poder nunca estuvo ahí afuera. Siempre estuvo dentro de ti, esperando la valentía para reclamarlo. Piensa en lo que sucede al completar esta transformación. Cuando dejas de necesitar que otros te completen, puedes amarlos por lo que son, en lugar de por lo que te pueden dar. Cuando dejas de buscar salvadores, te vuelves capaz de salvar a otros. Cuando dejas de exigir que el mundo valide tu existencia, te vuelves libre para contribuir a ella. Tus relaciones mejoran porque se vuelven opcionales en lugar de desesperadas. Eliges estar con las personas porque realmente disfrutas de su compañía, no porque te sientas solo o incompleto sin ellas.
Tus amistades se profundizan porque se basan en una conexión auténtica, no en la necesidad mutua. Tu trabajo se vuelve más gratificante porque ya no buscas desesperadamente la aprobación de tus jefes o compañeros. Puedes concentrarte en hacer un trabajo excelente por el simple hecho de hacerlo, en lugar de buscar la aprobación externa. Te vuelves más valioso para los demás precisamente porque no necesitas su aprobación. Incluso tu propósito se vuelve más claro. Cuando dejas de buscar una misión cósmica impuesta desde arriba, puedes enfocarte en el impacto que realmente quieres generar. Cuando dejas de servir a ideales abstractos como la humanidad o el progreso, puedes ayudar a personas reales con problemas reales justo frente a ti. La ironía suprema. Quien no necesita ser Dios se vuelve más parecido a Él. Quien no requiere adoración se vuelve digno de reverencia. Quien no busca seguidores los atrae naturalmente. Pero la transformación no estará completa hasta que comprendas una verdad final, la revelación más radical de todas. ¿Cuál es la revelación más radical de todas? Es esta: has sido divino todo este tiempo. Siempre has sido tu propia autoridad suprema. Siempre has tenido el poder de crear tu propio significado, escribir tu propio código moral, validar tu propia existencia. Lo único que ha cambiado es tu reconocimiento de lo que ya era cierto. Recuerda a ese hombre en el mitin político. No era especial por haber desarrollado algún poder sobrenatural. Era peligroso porque finalmente dejó de fingir que necesitaba el permiso de alguien para existir. Dejó de buscar dioses externos porque se dio cuenta de que siempre había sido uno. Este es mi reto. Deja de adorar. Deja de servir a causas que no te sirven. Deja de buscar la salvación en nada ni en nadie fuera de ti. Conviértete en un peligro, no para los demás, sino para todo sistema que se lucre con tu dependencia espiritual. El mundo no necesita más creyentes. Necesita más dioses. Necesita individuos tan completos, tan autodeterminados, tan creativamente poderosos que no se puedan comprar, vender, controlar ni contener. Necesita personas que comprendan que, en un universo sin significado inherente, se convierten en creadores de significado. Así que pregúntate, ¿qué harías si realmente creyeras que eres la máxima autoridad en tu vida? ¿Qué crearías si tuvieras poder divino? ¿Qué destruirías si nada fuera sagrado excepto tu auténtica voluntad? Esta semana, haz esto. Identifica una creencia sagrada que nunca hayas cuestionado, una autoridad que nunca hayas desafiado, una cadena que nunca hayas examinado. Luego, hazte la pregunta más peligrosa de todas. ¿Esto sirve a mi poder o mi poder le sirve a él? Recuerda, en un mundo lleno de adoradores que buscan desesperadamente dioses, el acto más radical es reconocer que siempre has sido divino. Simplemente lo olvidaste, pero ahora lo recuerdas. Si esto despertó en ti algo que nunca antes habías sentido, dale a me gusta y suscríbete, porque apenas estamos comenzando este viaje hacia la peligrosa divinidad.